Bien, buenos días, jóvenes. Si alguno de ustedes puede contestar al micrófono, por favor. Dice, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a empezar con este ejercicio, es sumamente importante. Bien, ojalá estén observando la pantalla a cuadros. Muy bien. Sí se ve, Lisset. Gracias. Entonces, aquí tengo un bonito ejercicio. Indica lo siguiente. Ejemplo, sea el triángulo. Bueno, ahí tengo un triángulo con estas características: el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Bueno, con estos lados A, B y C. Bien. Dice lo siguiente: aplique trigonometría para demostrar que si tienes estas tres igualdades, a ver, vamos a ver. B coseno de gamma más C coseno de beta igual a A. C coseno de alfa más A coseno de gamma igual a B. A coseno de beta más B coseno de alfa igual a C. ¿Qué queremos demostrar? Que si tenemos estas tres igualdades, coma, entonces el coseno de alfa es igual al siguiente cociente: b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 de c. Bien, entonces, a ver, les voy a dejar unos 5 minutos para que ustedes se planteen el problema. Por supuesto que si alguien no entiende un problema, lo tiene que leer 2 veces. Unas 3 veces quizás. Entonces, recién uno puede plantear, ¿no es cierto?, la solución del problema. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer por tiempo. 8 y 19 más 3 minutos para 4 minutos le vamos a poner. 8 y 23. A ver, en 4 minutos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Porque es así como van a tener, no solamente en la práctica, sino también en el examen. Pues tienen que ir ya afinando ese tipo de acciones que uno tiene que utilizar para resolver problemas, ¿no es cierto? A ver, ¿qué haría? Tienen 4 minutos. Bien.
Bien, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Cómo resuelven este problema? Bueno, en principio, el papel de variables lo estaría haciendo las expresiones coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma como variables, ¿no? Y todo lo demás son constantes, por ejemplo, b es el coeficiente que acompaña a la variable coseno de gamma, etcétera, ¿no? ABC son los términos independientes. Muy bien, en ese sentido, podríamos hacer una mejor ordenación de este sistema. Es un sistema de ecuaciones en el que coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma son variables. Entonces, bien, en la siguiente página, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ordenar mejor este sistema, ¿no? De coseno de gamma más c coseno de beta, eso es igual a A. Y en la segunda ecuación, c coseno de alfa más A coseno de gamma, eso es igual a B. Y la tercera ecuación, aquí está, A coseno de beta más B coseno de alfa, ¿no es cierto? Más B coseno de alfa. Entonces estamos hablando de este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo cierto es que tenemos que, a partir de este sistema de ecuaciones, alcanzar por demostrar que evidentemente el coseno de alfa es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2bc, ¿no es cierto? Esto es lo que tendríamos que demostrar. Es en ese sentido, si bien coseno de alfa, coseno de gamma, coseno de beta son las variables, en este sistema de tres ecuaciones lineales y tres variables, ¿no es cierto?, ¿cómo calculamos el valor de la variable coseno de alfa? Entonces, por determinantes, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es utilizar el concepto de la regla de Cramer y trabajar a calcular el determinante, por ejemplo, de la matriz de coeficientes que tiene estos valores 0, B, C, A, 0, B, 0, A, ¿no es cierto? La matriz de coeficientes del sistema. Y bien, por otro lado, como es la primera variable la que tenemos que calcular, los coeficientes de la primera variable, que en este caso es coseno de alfa, los sustituimos con estos valores, ¿no es cierto?, que son los términos independientes, y luego todo lo demás continúa, ¿no? Bueno, es lo que dice la regla de Cramer. Esto es lo que hay que calcular. Ahora, calcúleme los determinantes tanto del numerador como del denominador. Tienen 3 minutos para hacer esos cálculos. ¿Ya? A ver, veremos si podemos alcanzar, por supuesto, esta fórmula, ¿no?, que queremos demostrar. Bueno. Por eso es importante el manejo conceptual de toda la teoría que se ha hecho hasta ahora, por supuesto, ¿no? Muy bien.
Si alguien puede contestarme, ¿cuál expresión alcanzaron? ¿Alcanzaron la expresión que queremos demostrar? ¿Se alcanza? ¿O no? Para resolver este problema estoy utilizando la regla de Kamen. Claro, pueden haber otras vías para resolver este problema, ¿no? Pero creo que la regla de Kamen aquí es importante. ¿Y por qué no? ¿Se alcanza la fórmula a demostrar? ¿Qué dicen? A ver, voy a ir al curso. ¿Qué dicen? ¿Alcanzaron la fórmula a demostrar o no? No, un segundito, Ulises, por Siguen favor. trabajando. Sí, sí, ¿Perdón? sí, no, me Bueno, falta. tienen que ya desarrollen, por favor, porque vean a qué es igual el coseno de alfa. Debería ser igual a esta expresión. Verifiquen, por favor. Eso es ya tarea de ustedes, ¿no? Bueno, siguen trabajando, pero ya es mucho tiempo. Sí, sale el ICE. Sale, ¿no es cierto? Se verifica. Es decir, que evidentemente coseno de alfa es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2bc. Eso sí, tienen que ser diestros ya para calcular determinantes de tamaño 3 por 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga, por favor. Ahora la tarea operativa es la de ustedes, ¿no? Es bien importante que el planteamiento del problema está hecho, ¿no? Bien, a ver, esto más. Este problema más. Ejemplo, considere la matriz A con componentes A11, 0, 0, 0, 0, 0, A22, 0, 0, 0, no tiene coma aquí, ¿no? Puntos suspensivos, A, N, N, una matriz diagonal, en donde A11 por A22 por ANN es distinto de 0. Bueno, esos son los datos. Tenemos que demuestre que la matriz A es invertible y además encuentre su inversa. Bien, prueba. Tienen 5 minutos para resolver este problema. 8:35 más 5, 8:40.
¿Cuál es? En principio tiene que ser un planteamiento conceptual, ¿no? Tienen que tener un plan para resolver un problema, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Quizás revisar la parte conceptual y a partir de aquello resolver el problema. Bien, a ver, tienen 5 minutos y si alguien puede darnos algunas ideas. Mientras ustedes van resolviendo el problema, la entrega de prácticas de determinantes, práctica 2, práctica número 2, determinantes, me las realizarían el 25 de mayo. Entrega 25 de, perdón, marzo. 25 de marzo. Bueno. La segunda práctica, entonces, antes del examen, y posiblemente haya otra práctica más. Veremos en función del tiempo que tengamos para trabajar el capítulo 3 de espacios vectoriales. Creo que hoy podríamos empezar ese capítulo, ¿no?
Bien, ¿cómo resuelven este problema? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se demuestra que esta matriz es invertible? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que tienen tres caminos a recorrer. El primero sería por definición de cuándo una matriz es invertible. Es decir, para verificar que esta matriz es invertible, tendrían que utilizar la definición de invertible. Eso significa construir una matriz B que multiplicado por esta nos dé la identidad. Ese es un camino. El otro camino es ver que esta matriz es equivalente por renglones a la identidad. Es una propiedad, ¿no es cierto? La segunda alternativa. Y finalmente, la tercera es ver el determinante, calcular el determinante de esta matriz, ¿no? Si el determinante de esta matriz es distinto de cero, por lo tanto la matriz es invertible. Ese es el camino que vamos a recorrer, vamos a utilizar, ¿ya? Bueno, entonces indicaremos lo siguiente. Demuestre que A es invertible, entonces bueno, entonces veamos cuánto es el determinante de esta matriz. Como es una matriz diagonal, el determinante de esta matriz es el producto de las componentes de la diagonal, ¿no? Exacto. Pero aquí hay un dato, dice que el producto es distinto de cero. ¿Ya? Eso significa que ninguna de estas componentes es cero, ¿no? Porque si alguna de estas componentes fuese cero, este producto sería cero y no sería distinto de cero. Por lo tanto, como el determinante de esta matriz es distinto de cero, eso significa que A es invertible. ¿No? Es un manejo conceptual el que realizamos acá. Bien, ahora encuentre su inversa, dice, ¿no? Encuentre su inversa. Entonces, ¿cómo encontramos ahora la inversa? Bueno, si alguien no está viendo para una matriz tan grande, el tamaño n por n, si quieren pueden trabajar en una matriz pequeñita, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de replantear el problema para una matriz, por ejemplo, de tamaño 3 por 3. Sabemos que si el producto de las componentes de la diagonal es distinta de cero, entonces el determinante de esta matriz es distinto de cero, por lo tanto, A es invertible, ¿no es cierto? Quisiéramos ver o calcular la inversa de esta matriz. Entonces, eso no es mucho problema. A ver, encuentren la inversa de esta matriz de tamaño 3 por 3. Y, por supuesto que vamos a generalizar luego, ¿no? Para una matriz de tamaño n por n, ¿no? Y de esa manera vamos a escribir cuál es la inversa de la matriz A. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, ¿no? Si bien no estamos viendo con mucha claridad para una matriz de tamaño n por n, sería bueno tener un análisis o alcanzar un análisis para una matriz más pequeñita. Por ejemplo, esta matriz de tamaño 3 por 3, ¿no? A ver, encuentren la inversa de esta matriz de tamaño 3 por 3, porque sabemos que esta matriz es invertible. Sabemos que tiene inversa, ¿no? En eso también tienen 3 minutos. Eso sí me la tienen que quitar, por favor. Trabajen. Encuentren la inversa. Tienen muchas técnicas para encontrar la inversa. Una de ellas es acompañar al lado de esta matriz la identidad, trabajar las diferentes columnas, llevar esta matriz a la identidad, y al lado, esa es la matriz inversa de esta matriz, ¿no? Al lado de la matriz identidad, por supuesto, ¿no? A ver, háganlo, por favor. Y si alguien ya lo tiene, por favor, una bolita.
¿Alguien me puede dictar la inversa de esa matriz pequeñita, por favor? Bueno, si alguien tiene alguna duda, si encontró o escribió la inversa de la matriz A, tiene que verificar, ¿no? El producto tendría que ser igual a 1, ¿no? Perdón, a la identidad. ¿Me lo dictan? ¿Me lo dictan, por favor? Será 1 sobre A1, 1, 0, 0, 0, 1 sobre A2, 2, 0, 0, 0, 1 sobre A3, 3. Bueno, pero la matriz A multiplicado por la inversa, vamos a verificar si evidentemente este producto es igual a la identidad. Si no, entonces debemos seguir calculando correctamente, ¿no? Bien. Primera fila, primera columna, 1, ¿no? Primera fila, segunda columna, 0, 0, 0. Primera fila, tercera columna, 0, 0, 0. Segunda fila, primera columna, 0, 0, 0. Segunda fila, segunda columna, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Bien. Tercera fila, primera columna, 0, 0, 0. Tercera fila, segunda columna, 0, 0, 0. Tercera fila, tercera columna, 0, 0, 1. ¿No es cierto? Entonces, esta es la inversa de la matriz A. En este caso, vamos a generalizar. Y todo lo demás 0, ¿no? Bien. Finalmente, este ejemplo. Y empezamos el capítulo 3. Ejemplo. Dice lo siguiente. A ver qué dice aquí. Este es el que queríamos resolver. Ya. Sea AX igual a B, un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales, donde A es la matriz de coeficientes, B es el de términos independientes. ¿Ya? Sistema de ecuaciones lineales y supongamos que X sub 1 es una solución fija. Una solución fija. Bien. Demuestre, dice, demuestre que toda solución para este sistema se puede escribir de la forma x igual a x sub 1 más x sub 0. X sub 1, tenemos un dato anterior, es la solución fija de este sistema de ecuaciones lineales, pero cualquier otra solución se puede escribir de esta forma, en donde aquí hay un término extraño, x sub 0 es solución para este sistema. Pero este sistema es homogéneo, ¿no? El sistema original es A por X igual a B. En este caso, X sub 0 dice que es solución para este sistema homogéneo. A ver, ¿cómo sería la demostración? Porque tenemos que demostrar que toda solución de este sistema se puede escribir de esta forma, ¿no? Bien, tienen 5 minutos para resolver este problema.
¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que la haga. Ok. Perfecto. Muy bien. Estamos resolviendo este problema. Bueno, ¿cuánto es 5 minutos? 8:53. 9. Háganlo con calmita. Con eso estaríamos colmando ya el capítulo. Estos 2 capítulos, pasando un poco lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Bien, ¿qué les parece el problema? Vamos a resolver. ¿O lo dejamos ahí? ¿Alguien sugiere que lo resuelva? Sí, por favor, Lice. Ya, perfecto. Muy bien. Les hago esa pregunta porque pensé que he perdido ya el contacto con ustedes. Muy bien, lo vamos a hacer. Perfecto. Bueno, tenemos un sistema de ecuaciones y x sub 1 dice que solución fija. Ok, entonces vamos a la prueba. Lo que tenemos es este sistema. Y x sub 1, solución fija de este sistema. Eso significa, entonces, cuando tú encuentras la solución de un sistema, ¿qué haces? Verificas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú verificas, eso significa que en lugar de x sustituyes la solución y tiene que satisfacer el sistema. Entonces, esto es lo que pasa. Está satisfaciendo el sistema esa solución fija. Bien, ¿qué más tenemos? ¿No? Tenemos que demostrar, por demostrar, voy a utilizar la simbolización clásica, por demostrar, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que x1 más x sub 0, que toda solución, dice, se puede escribir de esta forma, ¿no? Quisiéramos demostrar que esta es cualquier solución del sistema y este se puede escribir de esta forma, ¿no? Entonces, por demostrar que es solución del sistema. Bien, entonces, veamos, ¿no? Si evidentemente toda solución tiene esta forma, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que al sustituir en el sistema de ecuaciones lineales la forma general de la solución, ¿no es cierto?, tendría que satisfacer el sistema, es lo que no sé. No sé si satisface, ¿no? Bien, entonces, para verificar que evidentemente se cumple esta igualdad, ¿cómo verificas una igualdad? Si recuerdas las clases de identidades trigonométricas, partías de un miembro para llegar al segundo miembro. Entonces, voy a ver que evidentemente se cumple esta igualdad. Entonces, lo que voy a hacer es partir del primer miembro para llegar al segundo miembro. Entonces, partiremos del primer miembro para llegar al segundo miembro. Esto es igual. Acá tengo propiedades de matrices. A multiplicando, que está multiplicando esta suma de matrices, entonces va a ver como AX1 más AX sub 0, ¿no? Esto es igual. Pero AX1 es igual a B, porque X1 es solución de este sistema, es una solución fija. Bien. Lo que faltaría es enterarme qué significa AX sub 0. Voy a ir a la página anterior. Aquí hay un dato, ¿no? Dice, donde x sub 0 es solución de este sistema homogéneo. Entonces, ese dato voy a usar. Donde, bueno, voy a decir cómo. Como x sub 0 es solución del sistema homogéneo. ¿Cuál? AX igual a 0. Entonces, si x sub 0 es solución de este sistema homogéneo, al sustituir este dato, por supuesto me tienen que verificar este sistema homogéneo. Entonces, eso significa esta expresión. Por tanto,
en esta expresión, ¿no? Por tanto, a x sub 1 más x sub 0, esto es igual, ¿no? Entonces, es igual a b más, pero a x sub 0 vale 0. B más 0 es simplemente esta matriz nula, por si acaso, B, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos finalmente concluyendo es que A multiplicado por esta expresión es igual a B. Eso quiere decir que esta expresión es solución del sistema, ¿no? Por lo tanto, x1 más x sub 0 evidentemente es solución del sistema a x igual a b. Por eso es que satisface, ¿no? Al sustituir, satisface este sistema de ecuaciones lineales. Ese sería entender, si quieren, resolver este problema. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces yo creo que está muy claro este asunto, ¿no? Ok, entonces, bueno, para resolver cualquier problema en cualquier teoría, no solamente en álgebra lineal, sino en una teoría específicamente informática, digamos, tienes que manejar la parte conceptual, los conceptos, y además esos fortalecer con ejercicios, ¿no es cierto? Particulares, operativos. Entonces, muy importante que ya. Muy bien. Con esa explicación vamos a volver a la pizarra. Y ahora sí podemos empezar el capítulo 3, por favor. A no ser que alguien tenga alguna pregunta, declaración, etcétera. Entonces, vamos a resolverlo, ¿no? Bien. Perfecto. Bien. Capítulo 3. Espacios vectoriales. Vectoriales. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer acá es una definición bastante intuitiva para entender lo que es un espacio vectorial, ¿ya? Bien, lo que podemos decir es lo siguiente. Bien. Definición directamente. Definición. Un espacio vectorial B vectorial. La vamos a simbolizar con la letra mayúscula B. Este es de entidad real, ¿no? Es un conjunto, es un conjunto, entonces un espacio vectorial es un conjunto de objetos que se pueden sumar y multiplicar por números. De tal manera que, de tal manera que la suma, de tal manera que entonces multiplicar por un número. Bueno, vamos a ser más explícitos aquí, tal que verifica las siguientes propiedades, pondremos de una vez, ¿no? Un espacio vectorial B es un conjunto de objetos que se pueden sumar y multiplicar por números,
tales que verifican las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades? Bien, le vamos a llamar la primera propiedad de espacio vectorial. Eso significa que para todo B, B doble en este conjunto de objetos, lo cierto es que tú agarras dos objetos en B y los puedes sumar, ¿no? Ya. Bien. Entonces, esta es la ley interna, ¿no? Que sucede cuando tú agarras dos objetos de B y los sumas, ¿no? Bien, la segunda propiedad, espacio vectorial. Si tienes tres objetos B doble y U en el conjunto B, los puedes asociar bajo la suma, ¿no? La ley asociativa, ¿no? La ley asociativa. 3. Tercera propiedad. Existe un elemento en B. Existe el O, que es un elemento en B, tal es que este O más cualquier elemento B minúscula de B, esto es lo mismo que B más O, esto es igual a B, es decir, el O, que es un objeto de este espacio vectorial, juega el papel de elemento neutro. Exactamente, esto sucede para cualquier B que pertenece a B, y este es el axioma de la existencia del elemento neutro, ¿no? Existencia del elemento neutro. Ahora, ¿cómo noto esto? La ley asociativa, elemento neutro. Elemento neutro. Ya, así voy a llamar. Perfecto. Lice, La cuarta propiedad, sí, de la segunda propiedad, ¿cómo dijo el LA? asociativa, la ley asociativa. Ok, gracias. La ley interna es esta, ¿no? Es el neutro. Ya, creo que así mejor, ¿no? Ya. La cuarta propiedad ahora es... bien, ¿cuál es ahora la cuarta propiedad? Ok. Uh-huh. Ya. Para cualquier objeto que pertenece a B, existe este objeto menos 1 por B, que lo puedes escribir como menos B, tal es que B más menos B es exactamente igual al elemento neutro. ¿Ya? Entonces, esta es la propiedad de existencia del opuesto, ¿no? Cada objeto de B tiene su opuesto, que sumado te da el O, que es el elemento neutro, ¿no? Elemento neutro, elemento opuesto. Opuesto, ¿no? En teoría de números también suceden estas propiedades, ¿no? Pero no estamos hablando de números, sino de un conjunto de objetos en el que hay dos operaciones. En ese conjunto se pueden sumar y también se pueden multiplicar por un número estos objetos, ¿no? Pero en ese conjunto entonces se verifican estas propiedades. Ya. La quinta propiedad. Para todo B y B doble que pertenecen a B, sucede que B más B doble es lo mismo que B doble más B. La ley conmutativa, esta es la más conocida, ¿no? Conmutativa.
conmutativa. Perfecto. La ley conmutativa. Bien. Bueno, estas 5 propiedades se verifican para la primera operación, cuando tú sumas objetos en este conjunto, ¿no? La ley interna, la propiedad asociativa, el O es el elemento neutro. Cada objeto de este conjunto tiene su opuesto, que es si es B ese objeto, su opuesto va a ser menos B, que sumados te da el elemento neutro, O, y la propiedad conmutativa. Eso sucede para la suma, muy bien. Ahora, ¿qué sucede para el producto de un número por un objeto? Entonces, nuevamente, la sexta propiedad. Para cualquier B que pertenece a B, y K, que sea un número real, entonces sucede que K, ese número multiplicado por B, también es un elemento del conjunto B, ¿ya? Esta es la definición del producto de un número por un objeto de este conjunto. No podemos llamar la ley interna, por si acaso, pero es un producto de un número por un objeto de B. Bien. Es suficiente. Es suficiente. Que para todo B, B doble que pertenece a B y K, un número real, se verifica la siguiente propiedad, que K, cuando multiplica a la suma de estos dos objetos, de B más B doble, esto va a ser igual a K por B más K por B doble, ¿ya? Tampoco tiene un nombre, pero es una propiedad que la podemos identificar con EB7, ¿no? Muy bien. Bien. EB8. Que para cualquier B, que es un elemento de este conjunto, y K y L son números reales, ya, se verifica la siguiente propiedad. Podemos sumar estos dos números reales y multiplicar por un objeto B que pertenece a este conjunto. Esto va a ser igual a una especie de distributividad, ¿no? En este caso, de K por B más L por B. Bien. Perfecto. La propiedad 9, para todo B que pertenece a este conjunto, y nuevamente dos números voy a coger, pero por supuesto que con números puedo hacer la multiplicación. Yo sé multiplicar números. ¿Y qué sucede cuando ese producto de números la multiplico por un objeto de B? En este caso B minúscula. Esto va a ser igual a una especie de asociatividad, ¿ya? La asociatividad mixta se llama esto, ¿no? Bueno, pero se verifica esta propiedad. Muy bien. Finalmente, la propiedad EB10, que para cualquier objeto de este conjunto, y el 1, que sea el número real, el 1, por supuesto que es un número, el 1 multiplicado por B es B, ¿no? Ya. Entonces, por tanto, si este conjunto B verifica además estas 10 propiedades, entonces a B se le llama espacio vectorial, ¿ya? Entonces, un espacio vectorial, dice la teoría, es un conjunto de objetos que se pueden sumar y multiplicar por números tales que verifican las siguientes propiedades. Si tú verificas estas 10 propiedades, entonces, si un conjunto verifica estas 10 propiedades, ¿no es cierto? Podemos decir a ese conjunto que es un espacio vectorial, ¿ya? Daremos un ejemplo aquí. Un ejemplo. No sé si... A ver, sí, mejor un ejemplo. Un ejemplo. Para entender lo que se ha escrito. Ejemplo. Sea los números reales al cuadrado. Cuando tú escribes como r al cuadrado,
Este es el producto cartesiano de R por R, ¿no es cierto? Bueno, si es el producto cartesiano de R por R, es el conjunto de pares ordenados, los elementos de R por R. Por supuesto que el primer par, perdón, la primera componente de este par pertenece al primer factor R, y la segunda componente, que es Y, pertenece al segundo factor, que en este caso es R también, ¿no es cierto? Entonces, R al cuadrado es un conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? Si quisiéramos graficar a todos los elementos de este conjunto, imaginen el plano cartesiano, mejor, ¿no es cierto? El plano cartesiano. Perfecto, ¿ya? Ahora, con las operaciones, bueno, además voy a definir en este conjunto dos operaciones, con las operaciones de suma de pares ordenados. Voy a sumar dos pares ordenados y esta suma de pares ordenados la voy a definir de esta manera. Si tienes la suma de dos pares ordenados, entonces nuevamente es un par ordenado, es la regla. ¿Y qué componentes tiene este nuevo par ordenado? Primera componente, suma de primeras componentes de estos sumandos, y como segunda componente, la suma de las segundas componentes de estos sumandos, ¿ya? Entonces, esta es la operación definida como suma de pares ordenados en R al cuadrado, ¿no? O en el plano, ¿no? Y el producto de un número por un par ordenado va a estar definido, nuevamente va a ser un par ordenado cuyas componentes van a ser K por X, K por Y. Entonces, estoy definiendo muy bien qué operaciones va a tener este conjunto. Este conjunto, ahora, con estas dos operaciones, ahora L2, ¿no es cierto?, es un espacio vectorial. Con estas operaciones, es un espacio vectorial. Voy a abreviar espacio vectorial con E.B, ¿no? Entonces, esta es mi afirmación. R al cuadrado con estas operaciones es un espacio vectorial. Veamos si evidentemente es un espacio vectorial. Voy a la página anterior. Cuando un conjunto con dos operaciones, suma de objetos y el producto de un número por estos objetos, es un espacio vectorial, cuando verifica estas 10 propiedades, ¿no? Entonces, vamos a ver si evidentemente este conjunto con estas dos operaciones verifica las 10 propiedades, ¿no? B sub 1, ¿cierto? La ley interna, ¿no? Voy a la página anterior. ¿Cómo está definida la ley interna? No es más que la definición. Si tú tienes dos objetos de B, la suma también es un objeto de B. Si quieren así, completar esto. La suma de estos objetos de B también es un objeto de B. Eso quiere decir la ley interna. Siguiente. Entonces, en este caso, agarramos dos pares ordenados, que son elementos de R al cuadrado, y cuando sumamos, estamos viendo que así está definida la suma de pares ordenados. Sigue siendo un par ordenado, entonces significa que también es un elemento de R al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí no hay mucho que analizar, pero ese sería el análisis, porque así es como nos han definido la suma de pares ordenados. Entonces verifica la propiedad EB sub 1. EB sub 2 es el problema. A ver, ¿cuál es? Y a partir de aquí sí hay que ir verificando, ¿no? Necesito 3 objetos de ese conjunto para verificar la propiedad asociativa, ¿no? Siguiente, entonces, voy a decir, sean B, voy a darle la forma de nuestra definición. Necesito B, BW, que sean elementos del conjunto. En este caso, el papel de B lo estaría haciendo L al cuadrado, ¿no es cierto? Por eso identifico a B con este par ordenado, a B doble con este otro par ordenado,
y a U con este par ordenado. Bien, ¿no? ¿Qué tengo que demostrar? La propiedad asociativa. Por demostrar que B más B doble más U es igual, ¿no es cierto?, a B más B doble más U. Esto es lo que quiero demostrar, la propiedad asociativa, ¿no? Bueno, en situaciones de propiedad asociativa, lo que voy a hacer es un análisis de cada miembro de esta igualdad, ¿no? Lo primero que voy a ver es qué significa el primer miembro. ¿Qué significa el primer miembro? Pero B para mí es el par ordenado X1 y Y1 más, y aquí B doble es el par ordenado X2 y Y2. Aquí hay una suma más U, pero U es el par ordenado X3, Y3. Muy bien. Esto es igual, ¿ya? Lo que vamos a trabajar es lo que está entre corchetes en principio. X1 y Y1 no hacemos nada, pero aquí es una suma de pares ordenados, pero yo ya sé sumar pares ordenados. Aquí me da más regla, ¿no? Entonces es componente a componente, de manera correspondiente la suma. Y2 más Y3. Muy bien, entonces, ¿qué tengo? Otro par ordenado, pero aquí tengo una suma de pares ordenados, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Bien, sumaremos, pues, ¿no? Ya sabemos sumar pares ordenados. Esta componente más esta componente de este par, pero es media, bueno, no es simple esta componente, más bien es una suma y mantenemos o aparece un paréntesis, ¿no? Bien. Y1 más esta componente, entonces utilizaremos paréntesis para mantener esa componente. Muy bien. Bueno, hemos sumado entonces, bueno, estamos identificando qué significa el primer miembro. Entonces significa este par ordenado. Ahora, veamos lo que significa el segundo miembro. Ahora, veamos lo que significa el segundo miembro. B más B doble más U. Esto es igual. Entonces aquí, entre corchetes. Pero B es el par X1, Y1. Y B doble es el par X2, Y2. Más, ¿no es cierto? U es el par X3, Y3, ¿no? Ustedes tienen que ir controlando y, por favor, si detectan algún error, me lo hacen conocer inmediatamente, ¿no es cierto? Bien. Lo que tengo que hacer es trabajar esta suma de pares. Entonces, componente a componente, de manera ambiente. X1 más X2, Y1 más Y2. Perfecto. Más X3, Y3. Pero esto es una suma de pares nuevamente. Entonces va a ser un par ordenado, pero esta componente va a llevar paréntesis más X3, esta componente va a llevar paréntesis más Y3. Ok, listo. Ahora, observemos esas expresiones, si son las mismas, ¿no? Por supuesto que si queremos igualar, este paréntesis interno es para números. Las componentes de este conjunto en los pares ordenados son números, ¿no es cierto? Conocemos la propiedad asociativa de números. Podemos escribir esta expresión de esta manera. Coma, Y1 más Y2 más Y3. ¿Por qué escribo eso? Porque esta expresión, ¿no es cierto?, es la misma ahora, ¿no? La misma que esta expresión. Por lo tanto, si estas expresiones son iguales, es que estoy verificando la propiedad asociativa, ¿no? La propiedad asociativa, estoy verificando E sub 2, pues la tiqueo esto. La tiqueo, ¿no? Quizás la tendría que tiquear con rojito, ¿no? Para decir que he verificado, ¿no?, la propiedad asociativa, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a la siguiente, bueno, a la anterior página. Ahora me toca verificar EB sub 3. Siguiente. Entonces, voy a hacer otro
B sub 3. ¿Qué tengo que verificar en B sub 3? Que existe un O, que ese O más cualquier otro elemento de B me da B, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese O, si existe? ¿Alguien sabe? Estamos trabajando este conjunto de pares ordenados, ¿no? ¿El 0? Entonces, exactamente, es el par ordenado que tiene componente 0, 0. Seguro quieres referirte a ello, ¿no? El 0, 0, ¿no? Este es. ¿Por qué el elemento neutro en la suma de pares ordenados? Porque cualquier par ordenado sumado con este O, que es el 0, 0, bueno, sumemos, ¿no? Componente, componente. X más 0. Y más 0. Pero X más 0 es X. Y más 0 es Y. Cualquier par ordenado sumado con este O te da el mismo par ordenado, ¿no es cierto? Por eso es que este elemento juega el papel de neutro, ¿no? Entonces, R2, existe en R2 el neutro, ¿no? Para todo XY, porque esto sucede que para cualquier par ordenado, sumado más el 0, 0, siempre nos va a dar el mismo par ordenado, ¿no? Entonces se está verificando esta tercera propiedad. Voy a la página anterior. Estamos verificando la tercera propiedad. Evidentemente existe el neutro, el elemento neutro. En R2 es el 0, 0, ¿ya? Ahora, la cuarta propiedad. Para B, ¿cuál será para cualquier par ordenado, cuál será su opuesto? ¿No? Voy a la página siguiente. Entonces, hay que verificar EB sub 4, ¿no es cierto? Para cualquier par ordenado, entonces, sea X y E un elemento de L2, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál será el opuesto de este? Por si acaso, supongamos que el opuesto no lo conoces, ¿no? El opuesto no lo conoces, pero por supuesto que sumado con el subopuesto nos tiene que dar el 0, 0. ¿Qué componentes o qué forma tiene alfa y beta, ¿no? ¿Cómo calculamos aquello? Sumaremos, porque sabemos sumar pares ordenados, es un par ordenado, ¿ya? Y más beta es igual a 0, 0. Ahora bien, aquí hay una igualdad de pares ordenados. ¿Cuándo dos pares ordenados son iguales? Cuando sus componentes correspondientes, las primeras componentes son iguales, y cuando las segundas componentes también son iguales. De acá despejamos, queremos conocer este par ordenado, ¿no es cierto?, que juega el papel de opuesto. Entonces, alfa vale menos X y beta vale menos Y, ¿no es cierto? Entonces, alfa, beta tiene la forma menos X, menos Y. Pero esto lo puedes escribir como menos 1 por X, Y. Pero esto lo hemos escrito como menos X, Y. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, alfa, beta tiene esta forma, ¿no? Entonces, cualquier par ordenado en R2 tiene su opuesto, ¿no? Su opuesto es de la forma menos X, Y, que sumados te da el 0, 0, ¿no? Entonces, nuevamente está verificado el EB sub 4. Vamos a la página anterior. Voy a verificar ahora la propiedad conmutativa. Ustedes verifiquen, por favor, la propiedad conmutativa. Y con eso estaríamos verificando ya la quinta propiedad, ¿no? Siguiente. Ajá, entonces vamos a verificar EB sub 5. Es decir, que para todo B, B doble que pertenece a R al cuadrado, tienen que verificar que B más B doble es igual a B doble más B, ¿no? Ahora, aquí los estudiantes un poco tienen problemas, ¿no? Si B y B doble son elementos de R al cuadrado, piensan que son elementos simples. No, ¿no? Por supuesto que ustedes, si B es un elemento de R al cuadrado, es que B
Es un par ordenado porque los elementos de R al cuadrado son pares ordenados. Eso es lo que sí tienen que identificar muy bien. W también es un elemento de R al cuadrado. Este también es un par ordenado, ¿no? Es así como se tiene que hacer la identificación. Ahora sí verifiquen la propiedad conmutativa. Y verifiquen todas las demás propiedades, por favor. Las 10 propiedades. Si alguno tiene algún problema, me lo hace conocer. Entonces, estamos verificando la propiedad conmutativa y van a avanzar a E de sub 6 hasta el 10, ¿ya? Tienen 5 minutos para verificar. Bueno, esta 3 minutos, 2 minutos, rápido. 7 minutos para verificar todas las demás propiedades. Entonces, en ese sentido, se tendrían que apurar, por favor, ¿ya? Bien, entonces, estamos verificando que evidentemente R al cuadrado es un espacio vectorial, ¿no? Con estas operaciones. Suma de pares ordenados y el producto de un número por un par ordenado. Okay. Bien. 9:46. 8 minutos le vamos a dar. 9:44. Trabajen, por favor, porque este tiempo que les doy a ustedes es para que ustedes se equivoquen, agarren goma, vuelvan a borrar, vuelvan a replantear el problema, etcétera, etcétera. Este tiempo sí es muy útil para ustedes.
Bien, ¿alguna propiedad particular que quisieran que demuestre? E de sub 6, E de sub 7, la E de sub 8, o la E de sub 9, o la E de sub 10. Ustedes dirán. O ninguna, o toda está nomás bien fácil. La 9, Lisa, por favor. Ya, perfecto. Voy a ver. Voy a ver aquello. Esto está demostrado. Vamos a la página anterior. 9. El producto mixto. Ok. Entonces vamos. E de sub 6, E de sub 7, E de sub 8, E de sub 9, E de sub 10. Ya, la E de sub 9. Bueno, ahora K y L, ¿no? O sea, K y L, números reales. Y B, por supuesto, un elemento de este conjunto, un par ordenado, ¿no es cierto? Donde, por supuesto, vamos a hacer la identificación correspondiente, es el par X, Y. Bueno, por demostrar que K por L multiplicado por B es igual a K por L por B. Muy bien. Partimos del primer miembro. Ya pueden demostrar también por separado cada miembro, pero en la propiedad asociativa, porque es largo ese problema, generalmente se hace aquello, pero en este tipo de situaciones directamente, ¿no? K por L, pero B es el par ordenado X y E. Cuando tú multiplicas un número por un par ordenado, la definición dice que este número lo tienes que multiplicar por cada componente, ¿no? Ahora las componentes son números reales, ¿no? Puedes asociar, es la propiedad asociativa de números reales, ¿no? Bien, voy a la página anterior. La definición, fíjense, del producto de un número por un par ordenado, ¿no? Es esta expresión, ¿no? Es otro par ordenado donde K está multiplicando a cada componente. Y viceversa, ¿no? Si tienes este par ordenado donde, miren, K está presente en cada componente, ese K lo puedes, una especie de factorización, lo puedes sacar fuera del par ordenado X y Y, es lo que vamos a hacer aquí. K, miren, el K está presente en estas componentes, lo sacamos fuera por definición, ¿no es cierto? Se va a quedar así. Muy bien, bien. Y lo mismo ahora, este L está presente en ambas componentes, ¿no es cierto? Entonces, si quieren voy a utilizar corchetes y aquí voy a sacar fuera de este par ordenado a L. Y esto se puede escribir como K por L y haciendo identificaciones por B. Bueno, si quieren pueden cambiar de signo de agrupación, paréntesis para tener esta forma, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces hemos partido del primer miembro para llegar al segundo miembro, por lo tanto, se ha demostrado esta propiedad, se han demostrado todas las propiedades, entonces lo que tenemos que concluir es que finalmente concluimos que este conjunto de pares ordenados con esas dos operaciones es un espacio vectorial. ¿Ya? En general, no solamente R al cuadrado, sino R al cubo, o sea, el conjunto de ternas es un espacio vectorial. O R a la
a la cuarta. Finalmente, R a la N es o sea, son espacios vectoriales. Sí, son espacios vectoriales. Vectoriales. Donde, particularmente, voy a ver R a la N, no es más que es el conjunto de las N hadas ordenadas, ¿no es cierto? Cada componente de esta N hada ordenada es un número real, ¿no es cierto? Y las operaciones, por si acaso acá, de suma, por ejemplo, de N hadas ordenadas, y pondremos con las operaciones. Bastante bien identificadas esas operaciones. Con las operaciones. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, ¿cómo sumamos dos N hadas ordenadas? Con mucha naturalidad es una N hada ordenada y sumamos componente a componente de manera correspondiente, ¿no? Nuevamente es una N hada ordenada y el producto de un número por una N hada ordenada, nuevamente esto es igual a SK que multiplica sobre cada componente. Entonces, Rn con estas operaciones, por tanto, Rn, además, si verifica las 10 propiedades, tal vez que, pondremos aquí, verifica las propiedades del espacio vectorial. Espacio vectorial. Punto. Por tanto, por supuesto que R a la N es un espacio vectorial. ¿Ya? Bueno. Nos pueden pedir también en alguna situación que verifiquemos que R a la N es un espacio vectorial. Entonces trabajan como si estuviesen trabajando con R al cuadrado, porque es así como hemos ido verificando hoy en esta clase. Lo mismo se tendría que hacer para R a la N. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? En la siguiente clase vamos a continuar con más ejemplos. Estos son los ejemplos más fáciles y básicos. ¿Están de acuerdo? Ok. Quedemos acá y el día, hoy es jueves, el martes nos vamos a ver. Vamos a tener la reunión. Ya, que tengan un buen fin de semana, estudien intensamente, pónganse al día, etcétera, etcétera, en la materia. Pasen a auxiliatura, por favor. Es muy importante, muy importante. El auxiliar está resolviendo problemas operativos. Pasen clases de auxiliatura, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego a todos. Hasta luego, Lice, gracias. Licenciado, Sí, sí. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿podría mostrar la última hoja, por favor? Ya, muy bien. Gracias. Le hice una pregunta. Adelante. ¿Tiene grupo de WhatsApp? Sí, sí. Desde un principio tenemos un grupo de WhatsApp. Oh, perdón, ¿me Si podría alguien le puede compartir el colaborar con enlace? tu compañera, por favor, pediré a algún compañero de tu curso que te facilite, ¿ya? Que te facilite Sí, está el bien, grupo Liz. de WhatsApp. Faciliten a su compañera. Gracias.